Mis hermanos, buenos días. Vamos a nuestro tiempo de la palabra del Señor. Ahora sí, vamos al libro de los Salmos, capítulo 119. Salmo 119. Podemos colocar de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer Salmo 119, versículos del 25 al 32. Dice la palabra del Señor: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Se puede sentar y oramos. Señor, gracias Padre, porque nos permites hoy estar aquí, atentos Señor a tu palabra. Hoy Señor, 1 de enero del año 2023, tu iglesia necesita tu palabra. Es lo que más necesitamos, Señor. Más que cualquier otra cosa, hoy, 1 de enero, necesitamos tu palabra, Señor. Háblanos, ayúdame, Señor, a pesar de mi insuficiencia. Habla tu Espíritu Santo a todos tus hijos, a todos mis hermanos, Señor, que están aquí. Amén. Pero mis hermanos, vamos a poner esta mañana nuestros ojos en quién más sino en el Señor, en Cristo Jesús. Vamos a meditar en Él, vamos a meditar en su consejo. En esta ocasión, vamos a hablar un poco de estos bellos versos del Salmo 119. Así que los que ya llevan un tiempo siendo cristianos saben que el Salmo 119 es el salmo más extenso de todos los salmos y que además es el capítulo más extenso en las versiones modernas de la Biblia. Quisiera explicar un poquito acerca del Salmo 119. He dividido la exposición de esta sección del Salmo 119 en dos puntos muy concretos. El primero corresponde a los versículos 25 al 28 y el segundo atañe los versos 29 al 35. Y por último, a mí me gustaría brindar algunas conclusiones. Este sermón tiene por título, como dice la primera sección del último versículo del Salmo 119, versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré. Así se titula este sermón. Como algunos quizás ya lo saben, el libro de los Salmos fue el himnario del pueblo de Israel. Nosotros tenemos por ahí nuestro himnario, lo que utilizamos para cantar. El libro de los Salmos era el himnario del pueblo de Israel. Era una recopilación o una colección de canciones, meditaciones, lamentaciones y oraciones que el pueblo de Israel cantaba con música. Es decir, el pueblo de Israel cantaba esto con instrumentos musicales. Algunos de nosotros tendremos nuestros salmos preferidos, digo yo, esos salmos con los que nosotros durante nuestro tiempo de creyentes hemos llorado, otras veces los buscamos para saber cómo confiar en Dios y otras veces para contemplar lo grandioso que es nuestro Señor, el Rey de la Iglesia y de Israel. Por ejemplo, yo puedo decir que los salmos 22, 27, el 31, el 32, el 51, que lo leemos para confesar los pecados, el Salmo 150, pero por supuesto el Salmo 69, que es mi
predilecto, pero últimamente me detengo mucho en el Salmo 119. Este es un salmo que tiene unas características muy particulares. ¿En qué se diferencia este Salmo 119? El Salmo 119 tiene una composición distinta a la de los demás salmos. ¿En qué se caracteriza? Bueno, cada conjunto de versos inicia con la primera letra del alfabeto hebreo. El propósito de estos salmos, de estos versos, es producir un verso tras otro verso que sea como una memoria y una alabanza de todas las escrituras. En eso consiste este salmo. Algunos de los que están aquí, yo creo que todos los que estamos aquí, están familiarizados con composiciones musicales que deben cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, la intención de gran parte de las canciones de rap o reggaetón contiene una serie de rimas que deben provocar ritmo y fuerza en el receptor, en las personas que escuchan esa música. En las personas que se dedican a escuchar todo este tipo de canciones, el rap debe cumplir unas características específicas que riman. Bueno, en el caso del Salmo 119, es que la regla que debe cumplir el poeta que está escribiendo el Salmo 119 es que cada verso tiene que iniciar con una letra del alfabeto hebreo. Obviamente, debido a la traducción, esta regla no la podemos ver en nuestras traducciones al español. Sin embargo, el mensaje que el Señor quiere que nosotros escuchemos cuando leemos el Salmo 119, lo tenemos por medio de la traducción. Aunque ninguno de los que estamos aquí leemos hebreo, ni hablamos hebreo, el Espíritu Santo del Señor ha guiado a hombres y mujeres a extender su mensaje por medio de cada lengua. Esta palabra que tenemos en nuestras manos, en nuestros celulares, en nuestros libros, está justamente aquí por el esfuerzo y la pasión que estas personas sintieron por la palabra del Señor. Mucha gente también le ha costado vivir por este libro. Esta mañana, por ejemplo, mientras revisaba lo que había escrito y lo terminaba, leí un artículo de la BBC de Londres que hablaba acerca, tiene un título bastante bueno, lo sangriento que fue como que las traducciones de las escrituras después del siglo XIII. Nosotros creemos en la sola escritura. Se supone, por ejemplo, la confesión bíblica dice que creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella, pues toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla extensamente descrita. Es el artículo 7 de la Confesión belga. Ahora, un autor que escribió un libro, un autor reformado que se ha apellido Van der Waal, dice en su libro que se llama Sola Escritura, que la Escritura es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que los autores fueran meramente robots, máquinas de escribir que, sin involucrarse ellos mismos, anotaban automáticamente lo que el Espíritu les dictaba. Dios ha llamado a personas vivas a su servicio y a no figurantes sin voluntad. Todos los escritores de la Biblia muestran una individualidad propia, aunque esto no implica que lo que escribieron contuviera errores o contradicciones. No debemos decir la palabra de Dios está en la Biblia, sino que la Biblia en su totalidad es la palabra infalible de Dios. Esto quiere decir, tiene que ser nuestro punto de partida. Para terminar esta introducción, el artículo número 5 de nuestra Confesión de Fe de Westminster, que repasarla a veces, dice: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas se evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su totalidad y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene
del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Ahora sí, volvamos al Salmo. La doctrina de la sola Escritura es incompleta si no admitimos, en sentido práctico, la veracidad de las Escrituras con la vida que estamos llevando en este mundo. Podemos leer ese libro de sola Escritura de Van der Waal, pero la sola Escritura debe tener una manera práctica en la que nosotros debemos vivir esa doctrina. No he podido encontrar un sermón de Suger Michelin que escuché hace más de 3 años sobre el Salmo 119. Creo que fue como un sermón como que tipo devocional, había como una conferencia para pastores. Aunque bueno, en YouTube hay como unos 3 sermones de Suger sobre el Salmo 119, pero ese que yo vi aquella vez no lo he podido encontrar. Bueno, él decía más o menos que este Salmo, el Salmo 119, habla mucho sobre la depresión. La cuestión es que todos nosotros nos hemos acostumbrado a pasar por este Salmo de manera percibida sobre ese asunto. De hecho, yo ni siquiera alguna vez pensé que el Salmo 119 podría hablar de la depresión. Y es que pasa eso porque los salmos requieren, como toda la Escritura, detenimiento. Requiere que nos detengamos a observar lentamente las palabras que estamos leyendo, que leamos una y otra vez el mismo versículo. Hubo alguien que murió en febrero del año pasado, Bob Proctor. Este fue un escritor estadounidense que hacía conferencias sobre coaching y todo el asunto. Una vez él dijo en una entrevista que está bien que todos los seres humanos, que gran parte de los seres humanos ahora tengamos como un interés en leer cada vez más, que es bueno que la gente se anime a leer libros de buena literatura, pero que existe como una cierta genialidad y aprovechamiento en leer como que todos los días la misma página de un libro, el mismo párrafo de un libro. Como él era cristiano, yo sé que seguramente hablaba de las Escrituras, pero no lo dijo. Lo que él sí dijo es que leer el mismo texto cada día nos permitirá contemplar cuán impresionante es ese texto cada vez que lo volvemos a leer. Sin embargo, estas vacaciones ya se acabaron. Nuevamente reafirmé que la doctrina de la depravación total es real. ¿Qué dice la doctrina de la depravación total brevemente? Que todos los seres humanos son corruptos y malos de corazón. Porque quizás solo sea yo, pero durante todos los meses en los que trabajé en el 2022, yo siempre decía, ahora que estoy de vacaciones me dedicaré a estudiar mucho las Escrituras, leeré libros y volveré a esos temas que necesito repasar. Solamente creo que yo pensé de esa manera. No obstante, la pereza, la negligencia y la antipatía por el Señor me hizo olvidar todas esas promesas y buenas intenciones durante todo este tiempo de vacaciones. Me di cuenta que leí más la Biblia todas esas semanas de intenso trabajo que lo que la leí estas semanas con tanto tiempo libre. El problema entonces no es mi trabajo, ni siquiera la administración de mi tiempo. Es lo que todos los pecadores como usted y yo tenemos. Aquel remanente de pecado, aquel viejo hombre. Es aquel traidor oculto que odia a Dios y siempre busca alejarse de la palabra. Cualquier excusa es buena para no leer la palabra. Cualquier serie, cualquier publicación en redes sociales es más importante que la palabra. Y es que el problema radica en nuestro corazón. No queremos leer la Biblia, no queremos leer las Escrituras. Tenemos ante nosotros, mis hermanos, un salmo entero que habla de las maravillas y los beneficios de las Escrituras. Pero hay otras cosas que hacer, ¿cierto? Siempre hay cosas más urgentes e importantes que hacer. Muchas veces he anhelado un escritorio con una ventana que me permita mirar el cielo y la naturaleza en un barrio campestre que tenga montañas y mar. Mejor dicho, que haya silencio, lugar
idóneo, mejor dicho. Y hace un par de años publiqué algo así, como que esto es lo que más quisiera para mi vida en ese. Sin embargo, el hombre más sabio que he conocido comentó la publicación y dijo algo que es menester decir. Él, comentando eso, dijo que con los años él se dio cuenta que el ruido más difícil de callar es el que está en el corazón. Creo que podemos estar en las mejores condiciones de vivienda, con los mejores libros, una espectacular biblioteca ultra hiper reformada, y todo lo que usted piense que necesite para leer y aprovecharse de las escrituras. Una gran casa, sin problemas económicos y todo, un largo etcétera. No obstante, no estamos apuntando al problema del asunto. Nuestra antipatía de Dios y su palabra. Ese es el problema del corazón. Las escrituras hablan directo al corazón. Ellas también fueron escritas por las almas de hombres anhelantes de Dios, que fueron usados a la vez por el Espíritu Santo para expresar la magnitud de la grandeza de Jehová. Nosotros, ya desde el mes de agosto, hemos estado estudiando el libro de Timothy Keller, Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Hemos aprendido, al menos yo es lo que espero, que el espectro existencial del asunto del sufrimiento es mucho más amplio de lo que pensábamos antes, pero que las escrituras hablan mucho del dolor y de los tipos de sufrimiento, y sobre todo de cómo afrontar esas circunstancias en Cristo Jesús. En este Salmo 119, el autor, que no sabemos quién es, algunos dicen que fue el rey David, otros dicen que fue un salmo posexílico, pero en definitiva el autor es un salmista inspirado para alabar la palabra del Señor. El salmista tiene un estilo constante del estilo de los salmos. La poética de este salmista es una sinfonía que manifiesta el valor inmaterial y espiritual que la Escritura tiene para la vida de un ser humano. En este primer punto, vamos a pensar en los versos del 25 al 28. Dependiente, vamos a abrir nuestras escrituras, vamos a pensar en los versos que tenemos delante de nosotros. Creo que el autor, en estos primeros 4 versos, relaciona la realidad de su alma con la veracidad de las escrituras. Así, inicia en el verso 25 y hay un pensamiento, ese mismo pensamiento lo repite en el versículo 28. ¿Qué dice en el versículo 25? Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Algo parecido, por ejemplo, cantan los hijos de Coré, en el Salmo 44, versículos 25 al 26. Dice: porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Cada uno de nosotros manifestamos el sufrimiento de manera distinta. Las circunstancias en las que cada uno de nosotros sufrimos también es distinta. En el caso de los israelitas, las expresiones de dolor solían ser bastante intensas. Los israelitas eran gente muy emocional para expresar las cosas. A veces gritaban o se lamentaban a gran voz por la desgracia que acontecía. Otros se rasgaban las vestiduras como símbolo de un alma quebrada por el sufrimiento. Vamos al libro de Job, capítulo 2. Job, capítulo 2. Job, capítulo 2, versículos 11 al 13 dice: 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches,
y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Observamos que los amigos de Job le echaron además, específicamente eso es lo que está hablando el salmista aquí en el versículo 25 del Salmo 119, echaron cenizas sobre sus cabezas. El dolor que sentimos, la angustia que suele apoderarse del alma, no es ajena a los creyentes. El dolor no es una cosa que le pasa solamente a la gente que no es cristiana. Muchos aquí pasarán por momentos en los que el sufrimiento cubrirá todo lo que somos. Los salmistas eran conscientes de esta realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pues que nosotros vivimos en un mundo lleno de traiciones, injusticias, pobrezas, depravaciones y mucho sufrimiento. Cuando trato de pensar, por ejemplo, en un oriental de toda esa zona de Asia, conocida como Oriente Próximo, Próximo Oriente, pienso en todas esas personas que sufren ahora mismo bajo el oprobio de la injusticia humana. Pienso, por ejemplo, en una mujer que ha quedado viuda, no tiene recursos económicos, tampoco tuvo hijos y no puede salir de casa, porque ella vive bajo el gobierno talibán en Afganistán, donde la ley prohíbe que una mujer salga sola de su casa, y ella se encuentra ahí, sola, despojada de cualquier tipo de seguridad, de recursos o de personas o de familiares, porque así nos sentimos cuando atravesamos el camino del sufrimiento. Solemos sentirnos despojados, abandonados de aquello que le daba alegría y bendición a nuestras vidas. Todo lo que significa bienestar y bendición, como una, por ejemplo, buena salud, la compañía de familiares, la estabilidad económica, la comunión con los santos. Imagínense que solamente una de estas cosas le ha sido quitada y arrancada en un solo instante. ¿Qué haría usted? ¿A dónde iría usted? Tratemos de pensar ahora qué es lo que más valoramos en el mundo, qué es lo que más valora su corazón, y luego pensemos en cómo nuestras emociones se trastornarían al contemplar que eso simplemente se ha ido. Esa congoja es como un puñal que se adentra más y quiebra más la fuente por la que salen los ríos y las lágrimas. Así de fuerte es la expresión con la que inicia este salmista. Abatida hasta el polvo está mi alma. Ahora bien, ¿por qué el salmista le dice esto a Dios? De que su alma está abatida hasta el polvo, hasta una condición prácticamente de muerte. Porque precisamente el Señor quiere que le busquemos aún cuando sintamos que nuestra alma se hace polvo, que nuestras esperanzas se desvanecen como un leve polvillo, que ni siquiera se puede tomar con la mano. Él quiere ser el receptor de nuestro sufrimiento. Él quiere escuchar cuán urgidos estamos de su abrazo, de su palabra. Algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a sufrir en nuestras propias fuerzas. El sufrimiento no es ajeno a Dios, ni a la santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero creemos que el sufrimiento que nos agobia no es más que, hay un pensamiento así muy raro, de que el sufrimiento que nos agobia no es más que una prueba que Dios ha colocado para sus guerreros más fuertes. Leo mucho eso y la verdad no entiendo de qué hablo. ¿Qué dice el profeta Isaías en Isaías 57, versículo 15? Nosotros cantamos eso, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué dice el profeta? Que él habita, el Señor, con los quebrantados, con aquellos que ya no tienen fuerzas. Algunos quisieran que Dios fuera como un ser que exigiera siempre que tú estuvieras cantando siempre una alabanza, que fuera un super guerrero de Dios. Pero el profeta Isaías señala que la santidad de Dios arropa a las personas quebrantadas. Y no estoy diciendo
puede ser un caso, como que uno tiene que estar deprimido para que Dios habite en nuestras vidas o algo así. Lo que digo es que nuestros sufrimientos deben estar ante Jesucristo nuestro Señor. Observemos que Isaías dice que el alto y sublime vivifica el corazón de los quebrantados. Eso es lo que responde el salmista en el Salmo 119, versículo 25. ¿Cómo él responde ante el abatimiento de su alma? Dice: vivifícame según tu palabra. Creo que se seguirán escribiendo muchos libros sobre cómo tratar el sufrimiento. ¿Qué les dijo algo así en el libro sobre el sufrimiento? El año pasado se escribieron un montón de libros de psicología sobre cómo afrontar la pérdida de tu mascota, de lo que sea. Y este próximo año se van a escribir un montón de libros más. Se harán poesías, se escribirán canciones, se harán dramas, novelas, se escribirán investigaciones sobre el sufrimiento. Pero el salmista dice que es la palabra y solo la palabra lo que podrá darle nuevamente vida. Vivifícame según tu palabra. Este hombre está aturdido, abatido, y no hay otra cura, no hay otro medicamento para él que la palabra de Dios. Por eso él pide: vivifícame, dame vida según tu palabra. Habrá siempre momentos en los que necesitaremos tomar las Escrituras, la Escritura de Dios, y recitarla para que su Espíritu Santo le dé tranquilidad y vida a nuestras angustias. El rey David dice en el Salmo 34, versículos 17 al 18: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Entonces, ¿por qué no acercarnos a Dios si Él está diciendo que incluso cuando nuestra alma esté abatida hasta el polvo, aún así la salvará, aún así la va a vivificar? Él no está lejos viendo nuestro sufrimiento. Él está cercano a nosotros. Su santidad vive en nosotros, aun cuando hay sufrimiento en nosotros. El Santo Consolador hace que podamos ser vivificados a pesar del sufrimiento en su palabra. Vamos al versículo 26 y al versículo 27. Dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Mis hermanos, ¿cuál será el camino que debemos tomar este año como iglesia? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar este año como iglesia? Una iglesia en la que hay personas sufriendo por diferentes circunstancias, personas que están atravesando por todo tipo de situaciones, familias, problemas familiares que no conocemos, familias rotas, tentaciones, problemas económicos, inseguridades, temores, decisiones y tantas cosas. Entonces, ¿qué camino deberíamos tomar este año que empieza precisamente hoy? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar como iglesia? Porque se supone que somos un cuerpo. Como iglesia, preguntémonos hoy: ¿estamos transitando por el camino de los mandamientos del Señor? Es bueno hacerse esa pregunta. Si no es así, bueno, entonces hoy es un buen día para reconsiderar si estamos realmente caminando con el Señor. Examinen, todos ustedes que son miembros de esta iglesia, si esta iglesia está caminando en el Señor. Si estamos llevando nuestros sufrimientos ante el trono de gracia, o si estamos llevando nuestros problemas ante el trono de un payaso que nos dice que las series y las redes sociales nos pueden hacer olvidar nuestros problemas. Hoy es un buen día
para que manifestemos los caminos que hemos escogido hasta este día de nuestras vidas, la vida de cada uno de ustedes. Ya han pasado los años, ya hay niños aquí que tienen días y están escogiendo sus caminos. Así que hoy es un buen día para pedirle a Jesucristo nuestro Señor que nos enseñe sus caminos. Todos aquí, y los que no están aquí, examinemos si estamos caminando por el camino que Él ha trazado para su iglesia. Sean ancianos, sean pastores, sean mujeres, sean padres, sean niños, examinemos si estamos caminando en la senda correcta. Como iglesia, mis hermanos, la Confesión de Fe de Westminster también lo dice así. Es nuestro deber que todo lo que pensemos, sintamos y hagamos, tanto individual como eclesiásticamente, esté sostenido y avalado por la santa palabra del Señor. Entonces, ¿de qué nos serviría venir todos los domingos a congregarnos hoy, si nuestro corazón no está sujeto al camino que las Escrituras han señalado para seguir? ¿Para qué venir si no seguir el camino? ¿De qué camino estamos hablando? ¿De qué camino estamos hablando? El Salmo 119 utiliza un variado número de sinónimos para referirse a las Escrituras. Aquí mismo, en nuestra porción, revísela conmigo un momentico. Mire, por ejemplo, que el salmista utiliza varios sinónimos para referirse a la palabra del Señor. Él dice, de la palabra dice palabra, estatutos, mandamientos, maravillas, ley, juicios, testimonios y el camino de tus mandamientos. Pero creo que no estamos viendo lo que el salmista señala cuando habla de la ley del Señor. Cuando el salmista está hablando aquí de la ley del Señor, vivifícame según tu palabra, ¿de qué palabra, de qué ley, de qué estatuto, de qué juicio me está hablando? La ley del Señor no es solo esa ley moral que leemos cada domingo para confesar nuestros pecados, el decálogo. Todo este libro que está aquí, esa es toda la ley de Dios. Esa es toda la ley de Jehová. Pensamos, creo yo, y así creo que pensaba yo, como judíos más que como cristianos. ¿A qué me refiero? Algunos pueden creer que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos pactos o momentos radicalmente distintos sobre Dios y su pueblo. Pero mis hermanos, ¿qué clase de locura es esa? Nosotros somos gente pactual, ¿no? Si pudiéramos arrancar la hoja en blanco que divide el libro de Malaquías del libro de Mateo, ese que dice el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en la Reina Valera 1960, si arrancamos esa hoja, nos damos cuenta que todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, están hablando del mismo asunto, están hablando de la misma cosa. Están diciendo, Dios es el Señor, Él es la salvación de su pueblo, Él enviará redención, y esa redención es Cristo Jesús, anunciado desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor es la salvación de su pueblo, y eso está en cada libro de las Escrituras, en cada libro de la ley. ¿Cuál es entonces la división, mis hermanos? ¿Cuál es la división que tiene la ley? ¿Acaso el Señor no ha cumplido todas sus promesas? Esas promesas que Él estaba anunciando desde Génesis, las ha cumplido en el Señor Jesús. Y estamos esperando el cumplimiento final de esa profecía. Acabamos de terminar una serie entera del libro de Hebreos. En esta carta se nos dice cómo el Señor cumple todo lo que anunciaban las sombras de Levítico con el sistema ceremonial, con las promesas dadas a Abraham. Entonces,
¿cuál es la división? El salmista está diciendo que alaba la ley del Señor. ¿Cuál es la ley del Señor? Todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Así pues, el Salmo 119 está hablando del camino de los mandamientos de Jehová. Todo camino tiene un fin. Todo camino termina en alguna parte. Cada carretera que se hace, las que se logran terminar, van hacia alguna parte. ¿A dónde nos debería llevar el camino de los mandamientos de Jehová? Bueno, el Señor Jesús lo dijo. Según el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 5 al 7, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Este es todo el punto del sermón. ¿Cuál es el camino de los mandamientos? Jesús de Nazaret. Ese es todo el punto del sermón. Él es el único camino en el cual usted y yo, insuficientes e incapaces de obedecer perfectamente la ley, podemos vestirnos de Él, que es la ley misma encarnada, la palabra hecha carne, para estar en santa comunión con el Padre. El salmista dice, continúa: haznos entender el camino de tus mandamientos, para que mediten tus maravillas. Y vuelve a mencionar su estado anímico: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. En el contexto del pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 14, Jesucristo había lavado los pies de los discípulos. Estaban en un momento de intimidad. Y el Señor empezó a decir muchas cosas, entre esas que Él pronto se iría. Pronto las cosas iban a tener un cambio radical. Él no estaría más con ellos. Felipe, en el verso 8, pide que les sea mostrado el Padre. Pero Jesús responde que si lo han visto a Él, han visto al Padre. Si hoy estamos clamando para poder caminar en los mandamientos, para que podamos meditar en las maravillas de Dios, como está diciendo el salmista allí, para que la ansiedad que asedia nuestra tranquilidad sea superada por un alma sustentada por la palabra, ¿a qué palabra nos estamos refiriendo? A Cristo. Él es nuestro sustentador. Deberíamos orar: Cristo, ayúdanos a meditar en tus maravillas hechas desde tiempos antiguos, a entender que tú has sustentado a tantos hombres y mujeres en toda la historia, y que ahora en este tiempo nosotros también necesitamos ser sustentados por ti. Juan capítulo 14, versículo 15, dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra y mi Padre me amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso no entiendo, mis hermanos, cuál es la gran dicotomía que queremos crear entre la ley y la libertad cristiana. Si esta es la ley del Señor, si estamos caminando en el camino de Jesucristo, en el camino de la ley de Jesucristo, ¿cuál es la dicotomía entre ley y libertad cristiana? Tenemos libertad en la ley encarnada, que es Cristo Jesús. Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el camino que esta iglesia entonces debe seguir este año. Es el camino que nos debemos aferrar en estos tiempos, cuando la gente tiene tanta incertidumbre con respecto a la economía, la política y la sociedad. Nos cierra los ojos y dice: Jehová es mi sustentador. Su palabra me alienta, su palabra me mantiene en pie, su palabra me hace estar firme
a pesar de los tropiezos y las caídas. Dios quiera seguir sustentando a Nación de Dios este 2023, hermanos. Estamos a poco de terminar. Leamos el versículo 29 y 30. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Nos podemos dar cuenta de que estos versos del Salmo 119 sobre todo hablan de dos cosas. Habla de abatimiento, es decir, del desaliento y el agobio que podemos sentir a razón de una circunstancia que cause sufrimiento. De lo que también hablan estos versos es el asunto de la dirección, del camino que estamos caminando o que deberíamos caminar durante el sufrimiento o durante cualquiera que sea nuestra situación. Abatimiento y dirección. Muchos de nosotros hemos hecho profesiones de fe. ¿Cuántos no han hecho profesiones de fe? Profesiones de fe más o menos buenas. Dicen las profesiones de fe. Hemos dicho que nosotros tenemos que elegir seguir a Cristo durante esta vida porque Él es el único camino al Padre, ¿no? Porque Él es toda la vida que nuestro ser desea. Sin embargo, nosotros no estamos, mis hermanos, escúcheme bien, no estamos exentos de apartarnos de este camino. No importa cuál sea la edad, no importa cuántos sean los años que usted tiene siendo cristiano, no importa los libros que ha leído, no importa la posición que tenga en esta iglesia o en el mundo, no estamos exentos de apartarnos de este camino. Podemos fallar. Somos susceptibles a olvidarnos de lo que implica caminar en Cristo Jesús. En el capítulo 3 del famoso libro El Progreso del Peregrino, Cristiano, el protagonista del Progreso del Peregrino, es abordado por un hombre llamado Sabio según el mundo, así se llama, nombre sabio y apellido según el mundo. Cristiano está iniciando este andar en el camino que lo lleva a la puerta estrecha. Y recordemos que él lleva sobre sus espaldas una carga muy pesada. De repente aparece un hombre bastante elocuente y con un gran poder de convencimiento. Le recomienda a Cristiano que no ande por ese camino que le ha trazado ese tal evangelista, pues ese camino es el más peligroso de todos. Muchos de los que han escogido ese camino, le está diciendo Sabio según el mundo cristiano, encuentran cansancio, penalidades, hambre, peligros, cuchillos, desnudez, leones, dragones, tinieblas. En una palabra, muerte con todos sus horrores. Sabio según el mundo le aconseja a Cristiano que mejor visite un hombre llamado Legalidad, que tiene un hijo de nombre Urbanidad. Gracias a Dios, Cristiano, al estar allí a punto de pasar por una montaña que lo llevaría a donde este tal señor Legalidad, donde le iban a quitar esa carga pesada que tenía, y pudo ser abordado por el evangelista para ser exhortado por desobediente y para cobrar nuevamente aliento en el camino de salvación. Mis hermanos, el salmista le pide al Señor que aparte de él el camino de mentira, que tenga misericordia de él concediéndole su ley. Todos aquí nos enfrentamos a muchos caminos de mentira. El peregrino en cada capítulo enfrentaba una nueva mentira de Satanás, del mundo y de su propio pecado. ¿Para qué? Para desviarse del camino verdadero. ¿Qué nos hace pensar que ya no nos enfrentamos a los caminos de mentira? Que yo sepa, aún estamos aquí en este mundo. Todos los días estamos viendo delante de nosotros el camino de la mentira. Por algún tiempo, de hecho, nos acostumbramos a seguir el camino de mentira, creyendo que caminábamos en la verdad. Aún más, no somos perfectos. Los libros, las conferencias, los estudios, los sermones, la membresía, la asistencia dominical y todo lo que hasta este día hemos aprendido no nos van a cubrir mágicamente de creer la mentira del pecado. Por eso necesitamos con urgencia siempre volver a la ley del Señor. En el trabajo, en el matrimonio,
en las amistades, en las relaciones sociales, en las decisiones de la vida, en la manera como pensamos del Señor, en la manera como pensamos de nuestra propia vida. Necesitamos el camino de los mandamientos del Señor. Un gran hombre de Dios me decía que el pecado es como un parásito, es parasitario. El pecado se aprovecha de los temores, de las cosas que están siempre ahí gravitando en el cerebro para llevarte a creer la mentira de Eva. ¿Cuál es esa mentira? Bueno, Dios no es suficiente. Este camino del cristiano, este camino en que usted y yo se supone que estamos caminando, es un camino de sufrimiento. Claro que es un camino de sufrimiento. Pero este camino, hermanos míos, es el único camino de esperanza en este mundo que se hunde en la locura de la inmoralidad, de la pereza, de la hiperproducción. Hermanos, escojamos el camino de la verdad. Pongamos delante de nosotros los juicios del Señor. Volvamos a Cristo si nos hemos desviado del camino. Aún más, si este camino cansa, descansemos en su Santo Espíritu. Si este camino es confuso, miremos por medio de la sabiduría que solo el Señor da. ¿Qué está pasando? Si en este camino encontramos temor, si hay dudas, si hay caídas, si nos desviamos y tropezamos, si enfermamos, si ya no tenemos aliento, no nos preocupemos, mis hermanos, si estamos cerca de la cruz del camino del Señor. Mientras andamos por las carreteras, vemos las señales de tránsito. Los cristianos podríamos ver en este sendero el recordatorio del pesebre, del evangelio anunciado. Podemos ver la señal de la cruz, de la resurrección. Los cristianos podemos detenernos un momento para mirar el cielo al que un día ascendió el Salvador, esa eternidad que domina este mundo con misericordia y justicia. Por eso podemos correr por este camino, mis hermanos. Yo sé que algunos están cansados del año anterior, de ayer también. De seguro algunos estamos desalentados. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, vamos brevemente allí. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla de alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque ahora nuestra fe es sometida a diversas pruebas, como dice el apóstol Pedro, mientras corremos por el camino de los mandamientos, podemos mirar nuevamente la cruz. Aquí estamos, mis hermanos, hoy para tomar agua si estamos sedientos en el camino. Siempre que nos cansemos podemos volver a la fuente para ser llevados, para ser a veces cargados en los hombros por el pastor cuando ya ni siquiera podemos caminar. ¿Ustedes se vieron la película de Forrest Gump? ¿Saben cuál es? Cuando a Forrest Gump le preguntaron, que ya en una parte que él empezó a correr y a correr y a correr, le preguntaban, ¿por qué corres? Y él decía que solo lo hacía porque quería. No había una razón muy profunda que lo motivaba a correr. Una cosa que sorprende de esa parte de la película es que un montón de gente lo siguió. Da un poco de risa, porque es absurdo que la gente corra sin sentido. Pero no así nosotros, mis hermanos, los creyentes. Nosotros corremos hacia la bienaventuranza eterna. Corremos por el camino de los mandamientos de Cristo Jesús, que es el mandamiento encarnado, para no tener que correr sin sentido,
como corre este mundo, persiguiendo cosas absurdas. Quiere al Espíritu Santo que nos apeguemos a sus testimonios, a esta palabra que testifica que Él es Dios, que Él nos consuela en nuestras tribulaciones, que Él nos aparta de la mentira, esa mentira que agobia nuestros pensamientos. Él nos da la verdad que tanto desean estas almas que Él ha redimido. No le des otra cosa, mi hermano. No le des otra cosa, porque el alma redimida no se contenta con ninguna serie, no se contenta con ninguna publicación. El alma redimida solamente encuentra satisfacción en Cristo Jesús, en el camino de sus mandamientos. A veces cuando pienso en cómo nos aferramos a Cristo, pienso en una joven que está en el centro de un huracán. Este huracán arrecia con gran fuerza, pero ella se aferra a los testimonios del Señor y grita: viviré siempre apegada a tus mandamientos, aunque todo dentro de mí se estremezca y aunque todo fuera de mí se derrumbe. Esta es la lucha que algunas veces tenemos, en la que es tan difícil vivir en su palabra. Pero el Espíritu Santo jamás nos abandona. El Espíritu Santo jamás abandona un alma que le pertenece. Por eso produce en esa alma, produce fe y seguridad en los testimonios del Señor. Aferrarnos a los testimonios del Señor nunca nos dejará en vergüenza. Según el mundo, es estúpido cuando una persona en pleno siglo XXI participa en una conversación con declaraciones basadas en la Biblia. ¿Qué tiene que responder esa persona viendo tanta psicología, tanta filosofía, tanta tecnología, tanta inteligencia artificial? La gente se mofa a veces de los jóvenes que hablan con seguridad del Evangelio. Mis hermanos, no hay vergüenza en el Evangelio. Un corazón que se apega a los testimonios no debe sentir nunca vergüenza, pues ese señor, esa persona, ese hombre, esa mujer, esa anciana, esa joven, se aferra a lo único que vale la pena aferrarse en este mundo, y es la palabra del Señor. Este salmista no se aferra, este que escribe el Salmo 119, no se aferra a un gobernante, no se aferra a una mujer, no se aferra a un país, no se aferra a las riquezas. Este salmista dice que se aferra a lo más valioso que él tiene, a los testimonios de Jehová Dios, porque esos testimonios lo alientan, lo hacen pisar seguro este suelo, lo hacen caminar seguro en el mundo. Siendo así, él le pide a Jehová Dios: no me avergüences, no me avergüences. Aunque el sufrimiento puede traer muchos momentos de incredulidad, momentos en los que estamos más susceptibles a creer mentiras, podemos rogarle al Señor: no me avergüences ante nadie cuando nos apeguemos a tus testimonios, pues ellos nos guían y nos sustentan. Por el camino de tus mandamientos correré, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Hermano, ¿qué necesita nuestro corazón? En efecto, tiene necesidades. Nuestro corazón necesita ¿qué cosa? Nuestro corazón, según el salmista, necesita ser ensanchado, necesita ser ampliado, entendido, convencido de los mandamientos del Señor, de la sola Escritura. No necesitamos amarnos más a nosotros mismos, no necesitamos pintarle más ídolos al corazón. Nuestro corazón necesita la palabra del Señor, necesita ser dirigido a correr por el camino de los mandamientos. El corazón del cristiano necesita ser agitado por el Evangelio y luego necesita ser calmado por el Evangelio. Podemos empezar a tener ideas sobre este año. Hoy vamos a pensar sobre el futuro, vamos a pensar sobre la iglesia, los planes, los proyectos, los estudios, el trabajo, los viajes. Pero la mayor preocupación del corazón regenerado es la gracia y la bondad del Señor expresada en sus mandamientos. No necesitas más nada, mi hermano. Tú necesitas la palabra expresada desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta palabra santa es lo que tu corazón necesita, es lo que
tus hermanos necesitan, es lo que los niños necesitan, lo que los jóvenes necesitan, lo que los mayores necesitan, lo que los ancianos necesitan y pastores siempre necesitan. Un corazón apegado a los mandamientos, un corazón entendido en el camino de los mandamientos que es Cristo Jesús. Para finalizar, algunas aplicaciones. Por el camino de tus mandamientos correré. Podemos orar hoy con este salmo. Podemos recordar que en medio del sufrimiento y la tribulación, nuestro corazón aún es aliviado por la palabra del Señor. Siempre, siempre es así. Por eso, mis hermanos, vamos a leer las Escrituras. Dediquemos tiempo a las Escrituras. Lloremos con las Escrituras. Hablemos más de las Escrituras. Estas son las maravillas de nuestro Señor. Esta palabra nos señala finalmente al amante de nuestro corazón, al esposo de nuestro corazón, a Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre. Rechacemos todo camino de mentira. Rechacemos la inmoralidad de este mundo por la vida santa a la que Cristo nos llama por medio de su palabra. Escojamos el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Cobremos ánimo, hermanos míos, para correr por el camino de los mandamientos durante toda nuestra vida, donde Jesús sea nuestro pastor, donde el Señor nos coloque. Él ha prometido estar siempre con nosotros, aún en el cansancio y la fatiga del camino de la fe. Él nos va a acompañar. Vamos a animar a otros a que corran por el camino de los mandamientos, cuidándolos unos de los otros, pues aún, como hemos visto, hay muchos caminos de mentira, caminos que a veces salen de este corazón malvado, caminos de mentira que salen de este mundo inmoral y de Satanás. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Oremos. Señor, haznos caminar por el camino de tus mandamientos. Haznos caminar por el camino que ha trazado Cristo Jesús nuestro Señor, el que alabó la ley, el que cumplió la ley. Oh Señor, ayuda a la nación de Dios a caminar por el camino de tus mandamientos. No queremos nada más, Señor. Cristo solamente y nada más. Que tu palabra gobierne, Señor, de verdad que tu palabra gobierne nuestras vidas, nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras emociones, nuestras acciones. Como decía Juan el Bautista, es necesario menguar, Señor, y que tú seas engrandecido. Es necesario, Señor, que nuestras opiniones sean cada vez menos estimadas y que tu palabra sea más engrandecida en nuestras vidas. Que tu palabra sea engrandecida en la nación de Dios para justicia y misericordia por siempre. Amén.